Ahora, buenas sean cuando sean, soy Luis Miguel Delgado del blog Tu Negocio en la Nube y hoy tenemos con nosotros a Diana Garcés del blog traviajar.es, si no me he equivocado, y nos va a contar un poco su andadura, yo diría, de trotamundos, porque aunque nos lo contará con más detalle, que una colombiana haya acabado en España y luego viajando por Asia y haya montado un blog de cómo trabajar y viajar al mismo tiempo, pues digamos que no es algo que encontremos normalmente en cualquier tipo de blog. Así que después del saludo inicial, ¿quién es Diana Garcés? Buenas, Diana. Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por tu invitación aquí a tus charlas. Te cuento que Diana, bueno, soy colombiana, como has dicho, tengo 33 años y llevo 5 años ya viviendo fuera del país. He estado en España, uy, no, ya van a ser 6 años, Dios, cómo pasa el tiempo. 4 años y medio estuve en España y ahora pues estoy viajando, viajando, estuve 7 meses en Asia y ahorita me encuentro en Reino Unido y no sé, la otra semana quién sabe en dónde estaré. De momento estoy aquí, estoy en Birmingham, disfrutando el maravilloso tiempo inglés, como te podrás imaginar, pues bien, muy contenta de estar aquí hablando contigo en este momento. ¿Y cómo surge la oportunidad de, siendo colombiana, acabar en España? Es decir, ¿cómo empieza este pequeño viaje que como todos los viajes muchas veces son inesperados? Bueno, en el 2008 nosotros estábamos, no, en el 2007 estábamos viviendo en Bogotá con mi pareja. Y surgió el tema de trabajar desde casa. O sea, mi esposo ya llevaba un tiempo trabajando en casa y yo estaba trabajando en una ONG donde todo lo que hacía, o la mayoría de mi trabajo era virtual. O sea, era administrar unos portales y administrar un consultorio. Y pues eso era algo virtual. Entonces, pues mi esposo me decía, ve, pues hable en la empresa para trabajar pues desde casa, porque es que el desplazamiento, pues eso es dinero. Y en Bogotá, Colombia, pues es muy costoso. Entonces surgió como la inquietud de trabajar en casa, entonces yo se lo planteé a mis jefes y les dije, bueno, mira, lo que yo lo puedo hacer desde casa, o sea, yo no tengo que ir hasta acá todos los días y estar 9 horas en la oficina cuando podría estar en mi casa, y por eso yo estaba estudiando también. Entonces surgió como esa inquietud, ¿no? Y en el 2008 nos fuimos a vivir a mi pueblo, en Colombia, que es un pueblo de 50.000 habitantes, muy pequeño, y nos fuimos a vivir y yo trabajaba desde casa. Y en esa época Jaime recibió una oferta para trabajar en España. Entonces, pues nosotros ya al principio de nuestra relación ya habíamos vivido a distancia, porque él se fue a vivir a Londres y yo estaba en Colombia. Entonces ya habíamos vivido una separación y dijimos, no, o sea, una relación a distancia no es lo nuestro. Entonces Jaime lo primero que le dijo al que le hizo la oferta es, mira, yo estoy casado y yo sin mi esposa no me muevo para ninguna parte. O sea, yo estoy bien aquí en Colombia, estamos trabajando ya desde casa, nos hemos organizado. O sea, yo no necesito realmente ir a España a trabajar. Entonces, la persona estaba como muy interesada en Jaime y le dijo, no, mira, nosotros ayudamos a tu esposa para que se venga contigo. Entonces, fue así como empezamos a hacer los papeles y, y nos fue bastante bien porque justo en ese momento fue cuando empezó la crisis fuerte en España y empezaron a negar muchas visas a colombianos que querían ir a España. Pero a nosotros nos fue bien, o sea, nos la dieron a los dos sin problema. Bueno, se demoraron como 7 meses, pero fue realmente fácil. Y cuando nos salió fue como que, bueno, o sea, si es porque salió es porque nos conviene. Y así fue como resultamos en España, por una oferta laboral que le hicieron a mi esposo. Esa es Entonces, la historia. no, así empieza un poco, supongo que la historia, De muchos. sí, de muchos viajes. Y luego, ¿eso cómo se va encadenando? Llegáis a España, pasáis aquí un tiempo, ¿cómo eso se va encadenando con otros viajes y empieza a surgir el hecho de combinar el trabajo con el viajar? Bueno, en el 2007 cuando nosotros se nos ocurrió eso de trabajar en casa, o sea, de que lo que hacíamos lo podíamos hacer desde casa, la idea era ahorrar para viajar. O sea, la idea que nosotros teníamos en ese momento era, o sea, ¿para qué queremos, o sea, para qué te queremos trabajar en casa? ¿Por qué?
pues porque queremos ahorrar para poder viajar y estar donde nosotros queramos estar. Entonces, esa era la idea. Cuando surgió lo de España fue entonces Jaime me decía, yo nunca había salido del país en ese entonces, o sea, lo máximo que había ido era San Andrés, que es como a 2 horas de Cali, pero nunca había salido de la frontera colombiana. Entonces fue como que, mira, ir a España nos abre las posibilidades porque es un trabajo de lunes a viernes, tenemos los fines de semana para viajar, estando ya en Europa podemos ir a otros países, entonces es una gran oportunidad. O sea, era una oportunidad para él, para trabajar en una gran empresa, y era una oportunidad para los dos como pareja de hacer lo que queríamos hacer realmente, que era viajar. Entonces, eh, aprovechamos la oportunidad, o sea, aprovechamos lo que se nos dio en ese momento y eso fue lo que hicimos. Y O sea, bueno, ya, espérate que me, no, que me enredé. en este camino que yo entiendo que saltáis como de Colombia a España, luego, o sea, si ya hay, pues normal, te lo piensas un poco por las circunstancias, familia, etcétera, luego ya cómo empiezas sobre todo con tu pareja, a decir, no, o sea, no solo tenemos los fines de semana o los días libres que nos deja la empresa, sino ahora queremos ya, digamos, viajar, no solamente o sea, trabajando desde casa, sino que podemos estar en casa o en otro país, haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo superáis esa voz de la prudencia y dais el salto por ejemplo, a Asia, que habéis estado, y a otros países? Bueno, cuando a nosotros nos surgió la posibilidad de ir a trabajar a España, lo que tú dices, ¿no? La familia, y nosotros, como te digo, nosotros estábamos bien en Colombia. O sea, gracias a Dios no estábamos como en esa situación de no tenemos trabajo, la situación está mal, porque pues muchas personas cuando migran es por eso, porque la situación está realmente mal. Nosotros en ese momento estábamos muy bien, gracias a Dios, y fue o sea, la familia nos decía, pero ¿para qué se van a ir si aquí están bien? O sea, ya están ahorrando, ya estábamos capitalizando. O sea, sí, o sea, no nos teníamos que mover para hacer realidad nuestro sueño de viajar, pero también era otra posibilidad. Cuando ya llegamos a España y empezamos eso, a viajar los fines de semana, que para Portugal, que para Suiza, que sí, empezamos a viajar, pues Jaime tenía un trabajo que era lunes a viernes. Entonces, al principio, el primer año fue de eso, de viajar los fines de semana y las vacaciones. Entonces, como él tenía creo que eran como 20 días de vacaciones, entonces lo que hacíamos era dividirlo a semanas, o sea, una semana. Entonces, él pidió durante el año semanas. Entonces, una semana nos íbamos para Suiza y estábamos toda la semana, o nos íbamos para Italia y estábamos toda la semana. Sí, así fue como hicimos. Pero entonces ya como al año Jaime me decía, no, pero es que yo quiero es estar un mes. O sea, eso de estar solamente una semana y el trabajo igual te amarra, porque sí, era un muy buen trabajo, estaba muy bien pago, pero estabas obligado a. Y Jaime empezó como a sentir, bueno, yo estaba ya trabajando desde casa, o sea, yo no tenía horario, o sea, yo solamente estudiaba y trabajaba desde casa y él era el que tenía que ir a la oficina. Entonces él empezó como que no, yo no quiero trabajar en la oficina, yo quiero trabajar desde casa, o sea, yo quiero volver a trabajar desde casa, él lleva muchos años trabajando en casa. Entonces, como al año y medio, él dijo, no, yo realmente no quiero seguir trabajando en esta empresa y dejó el trabajo. Entonces, ya ahorita era organizarnos de cómo vamos a hacer los viajes. Entonces, realmente no ha sido como algo traumático, o sea, algo de cómo lo vamos a hacer. No, porque ya llevábamos un tiempo trabajando en casa, o sea, ya sabíamos cómo era la dinámica. Entonces, era más cómo dejo el trabajo, porque es un trabajo, como te digo, muy bien pago. Entonces, era como cómo dejar esto y seguir con nuestros proyectos que sí nos dan, pero no nos dan tanto como el trabajo. Entonces, a la final fue una decisión de el dinero no lo es todo. O sea, sí, ganas muy bien, pero con lo otro vivimos. Y es que no necesitamos más. O sea, nosotros no tenemos hijos, no tenemos mascotas, solo estamos nosotros dos, entonces pues, ¿qué nos detiene? Entonces, no fue tan difícil realmente. Y, y una vez que empezáis vuestro viaje por varios países y ahora mismo estáis en Inglaterra o en Escocia, no me sé muy bien. ¿Cómo, es decir,
¿qué os guía para ir haciendo ese camino? Es decir, ¿miráis por alguna web? ¿Hacéis alguna ruta específica? ¿O cómo os va guiando ese viaje después de haber dado el salto? Pues mira, cuando surgió primero lo de Asia, que fue el más largo que hemos hecho, nosotros teníamos como la idea de Inglaterra, Reino Unido o Asia. Eso fue como en marzo, mayo del año pasado, que nos sentamos y dijimos, bueno, o sea, ¿cuál va a ser nuestro gran viaje ahorita que podamos eso, irnos varios meses? Entonces empezamos como a eso, a tomar cuentas de qué nos salía más barato, de cómo estaba nuestro presupuesto en ese momento, porque nosotros trabajamos desde casa y podemos, o sea, y tenemos ingresos, pero pues obviamente los ingresos, o sea, están muy bien en ciertos países, pero en otros no están tan bien. Entonces fue como, o sea, ¿qué queremos? Entonces decidimos Asia porque era más económico en ese momento. Entonces dijimos, listo, o sea, vámonos para Asia porque sabemos que con lo que tenemos no vamos a pasar necesidades de tener que buscar un trabajo, por ejemplo, sino que con lo que nosotros hacemos podemos seguirlo haciendo. Entonces Asia fue la decisión por eso, porque era más económico. Y claro, porque es que cuando miramos Inglaterra, Reino Unido, pues es que los alquileres por acá son, Dios mío, o sea, es venenosamente costoso un alquiler acá. Y nosotros, obviamente, pues ya llevamos muchos años juntos y eso de ir a compartir habitación como un colegial, eso ya no es para nosotros, o sea, ya estamos muy viejos para eso. Entonces, eh, no es como la forma en que queremos viajar. O sea, a nosotros nos gusta mucho ciertas comodidades. Entonces, no somos los típicos mochileros que nos vamos a estar en un hostal con 20 personas más en un cuarto. No, a nosotros nos gusta tener nuestro propio cuarto, nuestra propia comodidad. Buscamos un lugar donde podamos trabajar también, donde tenga buen acceso a internet. Entonces, todo eso significa, eh, o sea, que no es lo mismo, o sea, no somos unos mochileros normales. Entonces, una vez que ya empezáis vuestro viaje, que habéis dicho que queríais ver Asia e Inglaterra y más o menos ya habéis empezado a verlas, ¿cómo empezáis a construir, pues bueno, vuestros proyectos, vuestras actividades en Internet? Porque claro, el momento de dejar el trabajo, pues supongo que es como todo, siempre hay ahí un poco de tensión por saber lo que puede pasar, pero luego una vez que ya habéis dado el salto y ya empezáis a viajar por Asia y ahora habéis acabado en Inglaterra, ¿cómo vais conformando vuestros proyectos? ¿Empezáis por algo? ¿Ya teníais alguna idea? ¿Hacéis algunos servicios externos? No, mira, Jaime empezó un proyecto en el 2005-2006, cuando estábamos en Colombia. Empezó un foro que es muy grande, un foro sobre hosting, web hosting, eh, y es uno de los más grandes de habla hispana. Y ese es el gran proyecto que tenemos como pareja. O sea, es de él, pero bueno, es nuestro en este momento. Y, y claro, él lo empezó, como te digo, 2005-2006, y a hoy, pues es un proyecto inmenso. Entonces, ya teníamos como algo base, o sea, ya teníamos una base allí. Fuera de eso, nosotros en Colombia y el tiempo que Jaime estuvo trabajando en España, ahorramos mucho y lo que hicimos fue invertir. O sea, yo sé que hay personas que dicen que comprar vivienda no es una buena inversión y esto, pero cuando tú lo haces como negocio, es una buena inversión. Entonces nosotros con el dinero que habíamos ahorrado lo que hicimos fue invertir el dinero. O sea, nosotros no nos lo gastamos, sino que lo invertimos. Entonces ahí tenemos una renta que nos permite no vivir cómodamente, o sea, no tener una casa súper lujosa ni nada, pero nos permite estar bien, o sea, nos permite tener la comida. Entonces, eso fue lo que hicimos. O sea, teníamos unas bases. Y cuando arrancamos era porque sabíamos que esas bases eran ya sólidas. O sea, no fue como arrancar y mira, vamos a montar este proyecto en este momento y miramos a ver qué pasa. No, no, no. O sea, nosotros teníamos algo sólido y decidimos, listo, o sea, esto realmente es sólido porque pues está dando, o sea, está dando mensualmente y lo que invertimos también está dando, entonces, o sea,
tenemos, o sea, tenemos con qué vivir el día a día. Entonces, fue así. Y bueno, a raíz de todo esto, pues bueno, supongo que por tus blogs, que aunque no lo has contado, desde, como digo yo, tus niños pequeños son tus blogs que tienes por ahí, ha surgido, supongo que a raíz de preguntas, de dudas, de gente que te ha consultado, ha surgido el blog traviajar.es. Y entonces, bueno, cuéntanos un poco, pues un poco tu andadura en Internet y sobre todo cómo dices en un momento dado, ya teniendo tus otros blogs, bueno, voy a montar este específicamente sobre esto. ¿Por qué? O sea, supongo por las cuestiones o preguntas. Porque soy una desocupada. No, mira, el tema de los blogs es... No te rías, que es en serio. Bueno, yo empecé con mi blog en el 2006, mi blog personal, que fue un blog que arranqué porque, bueno, en Colombia el tema de los blogs no es tan marcado como es en España. O sea, yo cuando fui en el 2009 a España y vi cómo era el tema de los blogs, yo alucinaba, porque en Colombia no es así. Entonces, claro, en el 2006 cuando yo empecé, pues era un diario. O sea, yo escribía, ve, hoy vi a una persona durmiendo en el bus y jajaja, entonces yo escribía sobre eso, porque era un diario, era algo gracioso, algo gracioso, no algo que a mí me pasaba y que me parecía curioso. Entonces así empecé mi blog personal. Y el segundo blog arrancó fue porque un día en mi blog personal fui a escribir sobre una película. Entonces yo dije como que no, ¿cómo voy a poner en mi blog personal donde hablo sobre cosas que pasan sobre una película, que es artera? Entonces creé un blog para hablar sobre películas. Y luego ya estaba en España cuando ya tenía pues el blog de cine que tengo y el blog personal, cada uno habla de cosas diferentes. Y estando en España se empezaron a surgir como unas dudas y unas preguntas sobre el tema de sexualidad y se me ocurrió crear un blog sobre sexualidad. Pero, o sea, todos han sido porque yo no he querido meter esos temas en mi blog personal realmente. O sea, porque yo bien hubiera podido crear una sección en mi blog personal sobre cine y no había tenido que crear un blog. Hubiera podido meter una sección de sexualidad y meterlo allí. Y ahorita con Traviajar ha sido lo mismo. Traviajar surgió porque cuando estaba en Asia, todo el mundo me preguntaba que qué estaba haciendo. O sea, claro, yo en diciembre terminé la universidad, terminé materias, y mi trabajo, yo tenía un trabajo, como te dije, en una ONG, y de hecho yo me vine con mi trabajo a España, y estuve con él hasta el año pasado, hasta agosto, pero por cosas como de compatibilidad, yo me sentía estancada. O sea, en ese trabajo yo lo adoraba, es un trabajo genial, porque hacía lo que quería, bueno, estaba fuera del país y trabajaba perfecto, pero me sentí que ya no avanzaba, o sea, sentí que ese trabajo ya no me daba. O sea, yo me levantaba por las mañanas como con dolor de cabeza y tener que abrir el correo y responder a toda esa gente con sus problemas. No, 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 o sea, me aburrí. Entonces preferí dejarlo antes de odiarlo. Y, y claro, entonces, claro, y me dediqué completamente al estudio porque era el último semestre. Y en diciembre pues terminé materias y en enero todo el mundo empezó a preguntarme qué hacía. O sea, bueno, ya terminaste universidad, ya no estás trabajando, entonces, ¿qué haces? O sea, estás en Asia muy rico, pero entonces, ¿qué estás haciendo? Y yo, es que yo trabajo. ¿Pero en qué trabajas? Todo el mundo me decía, ¿pero en qué trabajas si estás en Asia tomando fotos y qué haces? Y yo, pues trabajo en mis blogs y en un foro, ¿pero qué haces? Y yo, ¿pero yo qué hago? Entonces empecé a pensar, ¿yo qué hago? Yo realmente qué hago todos los días. Y se me ocurrió, bueno, pues me puse a leer mucho sobre los nómadas digitales y sobre esa vida digital que llevan muchas personas. Y dije yo, bueno, pero es que nómada, o sea, yo no me siento tan nómada. O sea, sí, soy una nómada, pero, pero no, nómada no. O sea, eso no me gusta esa palabra nómada digital. Entonces se me ocurrió trabajar y empecé a darle caña, como dicen ustedes, a la palabra. Entonces a todo decía, bueno, ¿y qué haces? Trabajar. Entonces, pero ¿y qué es eso? Y yo, pues lo que yo hago, trabajar. Y así fue como creé Traviajar. O sea, no fue algo súper planeado de voy a crear un blog. No, lo siento. No fue así. Y una vez que lo has creado, con ahora muchas personas que, digamos, que están trabajando desde casa y que ven que tienen una oportunidad como de moverse,
por esto del trabajo virtual o incluso gente que monta sus pequeños proyectos. Entonces, ¿cómo has visto la acogida? Un poco cómo lo ha entendido la gente, los que siempre te han preguntado qué haces, ¿lo han entendido o no lo han entendido? Es decir, ¿cómo has visto este proceso de creación? Que sobre todo más que de creación de lanzamiento y ahora los pocos meses que lleva el blog. Bueno, el blog empezó en agosto. Eh, ha sido gracioso. Bueno, lo empecé y, y he recibido preguntas. O sea, yo lo quería lanzar cuando lo lancé, bueno, o sea, sí, muy a lo loco, pero sí lo quería como enfocar sobre todo a gente de España porque pues, los españoles tienen como más esa facilidad para viajar y para trabajar desde casa, según como yo lo he visto, ¿no? Según desde mi experiencia. Porque en Colombia es un poco más difícil, o sea, en Colombia todavía está muy cerrado para ese tema de trabajar en casa. O sea, no es tan fácil. O sea, bueno, no estoy diciendo que en España sea súper fácil, no, sino que están un poco más abiertos a ese tema. En Colombia todavía no. Entonces, claro, yo lo quería enfocar para españoles, pero resulta que los que me están visitando son muchos colombianos. Entonces he recibido cantidad de consultas de gente de Colombia que me escribe diciéndome como que, ay, mira, qué chévere, yo también quiero trabajar desde casa, pero es que yo cómo se lo digo a mi jefe, pero es que aquí eso no, o sea, eso no existe, eso no funciona, tú cómo hiciste, además hace tantos años, o sea, ahorita ya la cosa evolucionó un poco, pero en el 2007 que yo lo hice, pues era aún muchísimo más difícil. Entonces, me ha causado curiosidad y me sigue causando de que a pesar de que yo lo quería enfocar para España, sean los colombianos, que yo pensé que no iba a tener como una acogida en Colombia, sean los que más me consultan. Entonces, te puedo decir que me he sentido muy contenta, o sea, y muy satisfecha y sorprendida porque sean mis compatriotas los que tengan tantas curiosidades sobre el tema. Entonces, pues en general, genial, o sea, genial ver que están, o sea, están teniendo como esas inquietudes, o sea, están teniendo esas dudas que yo tuve hace unos años y que, bueno, muchas personas que conozco las han tenido también y ya ahorita que trabajan desde casa o están empezando sus proyectos para trabajar desde casa, pues lo están haciendo, entonces, pues no, genial. Te puedo decir que ha sido genial y bueno, apenas llevo un mes y medio el proyecto. Entonces, bien. ¿Y cómo te ves, bueno, trabajando y con tu blog, pues más o menos en unos 6 meses, un año? Uy, por Dios, espero tener mucho tiempo para escribir tanta cosa. Pues, y espero que se me ocurra crear otro blog, porque por Dios. Pues mira, como en este momento, bueno, ya llevamos un tiempo, ya llevamos 2 años, porque nosotros en el 2000, hoy estamos en el 2014, ese es el problema de trabajar, que tú no sabes ni en qué día estás, ni en qué año, ni nada. En el 2012 nos fuimos para Colombia, 3 meses, y nosotros vendimos todo, o sea, vendimos todo lo que teníamos en nuestro apartamento en España, y desde ahí somos nómadas. O sea, ya no tenemos una casa fija, sino que estamos viviendo de alquiler o, ¿sí? En diferentes lugares. Y, y cómo me veo en unos 6 meses, la verdad es que espero estar más estabilizada. O sea, esto de viajar está muy bien, o sea, es muy rico, tú viajas, conoces, pero me gustaría estar en un sitio fijo, siquiera unos 3 o 4 meses. O sea, quieta. Eso es lo que me veo en unos 6 meses. Y con el blog, bueno, teniendo tiempo para escribir y para contar más experiencias y, y bueno, y de pronto tal vez ayudar a personas que tengan dudas. O bueno, si no les puedo ayudar yo, al menos recomendarle gente que sí pueda ayudarles. Y en el momento de creación del blog, un poco del trabajar, ¿cuáles han sido los 3 principales errores y los 3 principales aciertos? Mm, errores.
Ay, bueno, como decía nuestro amigo Ángel, que yo hice su curso del nicho perfecto, te lo digo, él hacía mucho énfasis en el tema pues de tú tener como una estructura. Pues ese ha sido un gran error, yo no tenía una estructura. Es que a mí ese rollo, eso es mucho organizar. Yo soy más de, tengo una idea, la ejecuto y hágale. Y arranquemos y sobre la marcha vamos organizando cosas. Él no, él en su curso hablaba mucho sobre organizarse, ¿no? Y eso está muy bien. O sea, yo creo que ese ha sido un error. O sea, yo no me he organizado lo suficiente. O sea, yo tengo una idea y quiero ejecutarla y llevarla a cabo y si me equivoco o si hay que hacer cosas para arreglar, pues las voy arreglando en el camino. Entonces, tal vez si me hubiese organizado más, pues sería mucho mejor en este momento. Entonces, para mí ese es un error. Sí, algunos lo verán como algo muy bueno, puede que sí, pero bueno, o sea, para mí puede ser un error. Otro, otro error, es que yo creo que se reúne como 20 errores, solamente se reúne una cantidad. Eh, a ver, ¿qué otro te digo? Tal vez leer más sobre el tema. O sea, yo sí he leído y sigo a muchas personas que son nómadas digitales, eh, pero tal vez me hace falta leer a más. O sea, leer más historias de vida sobre este tema. Eso me hace falta. Y eso ha sido un error porque uno, como te digo, con Ángel, uno debe documentarse mucho antes de lanzar un proyecto. Yo no. O sea, yo soy como, es mi experiencia, o sea, o sea, ese blog es una parte de mí, es una experiencia de vida. Entonces, es más como ¿para qué me voy a documentar si igual es mi vida? O sea, yo cómo voy a documentar con tu vida cuando yo lo que voy a contar es mi vida. Entonces, es un rollo. Eh, ¿Cuántos yo? ¿Dos? Llevas dos, pero bueno, que Me los vales. los que veas tú más importantes. Esos son súper importantes. A ver, y aciertos. Bueno, yo creo que un acierto es hacer algo que te guste, o sea, que te apasione. A mí este tema me apasiona porque, pues bueno, es lo que hago y es lo que quiero seguir haciendo. Entonces, eh, eso es una, o sea, para mí eso es un acierto. O sea, que lo que tú vayas a hacer sea algo que te apasione y que te guste y que hoy toca escribir, pero no es como ese, ah, tengo que escribir, quejarte. No, hoy voy a escribir porque hoy es el día y estás contento porque lo vas a hacer. Para mí eso es ese blog. Y bueno, y todos los blogs que tengo. O sea, la verdad es que sí, son muchos y hay mucha gente que me dice que por qué tengo tantos, pero a mí cada uno de ellos es una parte de mí. O sea, entonces a mí me apasiona y creo que eso es un acierto para lo que sea que vayas a hacer, la pasión que le pongas a las cosas. Em, y dejémoslo en uno, porque no se me ocurre más. Bueno, en todo este proceso que nos has ido contando, ¿cómo has superado los miedos? Que suele ser una... Hay mucha gente que le paraliza. ¿Cómo los has superado? Uf, miedos. Mira, yo tengo una cantidad de miedos, te cuento. Porque cuando, cuando empiezas con esto, yo no hablo inglés, por ejemplo. Tengo muy buen oído, bueno, buen oído, como quieras decirlo, porque bueno, en Colombia todo es en inglés, o sea, todo es en inglés. O sea, las películas en cine son en inglés, las series las puedes ver en inglés. O sea, me parece que es mucho mejor que supongamos que en España, que tú el cine es en español. Entonces, en cuanto al oído, lo tengo más educado, se podría decir. Pero para hablar, soy una cobarde completa. Entonces, imagínate, o sea, hemos estado en Asia 6, 7 meses, Jaime se enfermó como un mes y a mí me tocaba salir a hacer la compra, a llevar comida a la casa porque estamos en un apartamento que no tenía cocina, porque allá no se acostumbra a tener cocina en las casas. Entonces a mí me tocaba ir todos los días a comprar la comida y tratando de hablar, de decir no, no, no picante, no carne, no, ay Dios mío, o sea, fue un reto. Y, o sea, y era ese miedo de donde yo no puedo traer algo de comer, o sea, ¿qué vamos a comer? O sea, y él estaba enfermo y si no come, no, o sea, muchos miedos, o sea, muchos miedos con el tema de la comunicación. En esto el idioma es súper importante. Yo lo sé y llevo como 2 años tratando de estudiarlo y nada que lo hago con juicio, pero es muy importante. Entonces, o sea, es un miedo
es un miedo a no poder comunicarte, vamos a estar perdida y ¿qué haces? Entonces, ¿cómo lo supero? Con humor. Me río y bueno, o sea, nada que una sonrisa no pueda solucionar, ¿no? O sea, cuando tú te comunicas con alguien y no te entiende, entonces yo trato de reírme y trato de saco el iPod y busco la palabra y sí, o sea, uno a la final se comunica, pero uf, son muchos miedos, o sea, son muchos miedos, miedos a llegar a un lugar que no conoces. Supongamos cuando estuvimos en China, ay por Dios, ellos que casi no hablan inglés, es impresionante. O sea, impresionante porque íbamos a ir a la muralla y llegamos a un sitio y teníamos que coger o sea, nos montamos en un bus, teníamos que llegar a un sitio que ni idea dónde era y bajarnos y coger un taxi que nos llevara hasta la entrada. Y íbamos por ahí en el taxi ya y nosotros no sabíamos si el taxista nos llevaba para donde era o nos llevaba, no sé, para su casa o un paseo millonario. En Colombia se costó, bueno, una época en que hacían mucho paseo millonario, que te secuestraban en un taxi para robarte. Entonces tú empiezas a pensar un poco de cosas de Dios mío, ¿en dónde estoy? Ese tipo no habla nada de inglés, ni siquiera español, ni siquiera nada. Dios mío. O sea, cuando viajas pasas muchos miedos, muchísimos. Yo creo que el humor, o sea, y la actitud lo es todo para superarlos. Esa es, como lo he hecho. Pues no, cada uno lo supera como puede o como sabe. ¿Qué opinas de la frase nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron? Nunca andes por el camino trazado porque te conducirá por el camino en que los otros fueron. Otros hacia donde los otros fueron. Pues bueno, no soy mucho de seguir los pasos de los demás. Mira que lo que te dije, tengo un problema de que no he leído las historias de los demás bien. Yo soy mucho de armar mi propio camino. Entonces, hay gente que le funciona. O sea, hay gente que le funciona seguir los caminos de otras personas. Yo soy más de que, o sea, que tú debes aprender cuál es el camino que mejor te conviene. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues, o sea, si te va lo del tema de leer y buscar experiencias, entonces tú lees experiencias de otros, pero no, no, yo voy a seguir a Luis por aquí o voy a seguir a Diana por aquí. No, o sea, tú lee lo que te sirva y con lo que tomes de eso, arma tu propio camino. O sea, para mí es eso. O sea, cada uno debería armar su propio camino. O sea, no seguir los caminos de los demás, que está muy bien saber qué caminos han tomado y qué errores han cometido y esto, pero tú igual en tu propio camino te vas a equivocar 1.000.000 de veces. Entonces, pues equivócate, que eso está bien. Si pudieras darte un consejo cuando tenías 18 años, antes de todo esto, que supongo que ni te lo imaginarías, ¿qué consejo te darías? Aprendí inglés, Dios mío. Joder, ¿cómo es que no aprendiste inglés? Ese es el consejo que me daría. De hecho, le he dicho a mi papá sabe inglés, porque él vivió como 3 años en Londres. Y ahorita yo le llamo y le digo, ¿cómo es que no me presionaste cuando yo estaba en el colegio por aprender inglés? O sea, ¿cómo no me obligabas a estudiar inglés? O sea, yo creo que este es el consejo que me daría. Es que no a los 18, a los 10, 11 años me lo hubiera dado. Por favor, pon cuidado en las clases de inglés. Sí, como estos campamentos de verano que te mandan a algún país de habla inglesa. Oye, a sufrir el verano en el campamento. O algo así. Bueno, en Colombia eso no eso no lo tendríamos porque los países vecinos todos hablan español. Pero sí teníamos clases de inglés y mi papá hablaba inglés, entonces, o sea, es como por Dios, o sea, ¿cómo es posible que o sea, es que yo me pongo a pensar, ¿qué hice durante mi época? Pero el inglés, no, el inglés por ahí no estaba, o sea, entonces, ese sería el consejo. Pues ahora tenemos la sección de test de preguntas rápidas, entonces puedes responder con una palabra o una frase. A ver, dale. Una canción, Bad Day. una comida, Sushi. un capricho, Un capricho. Eh, el MacBook Air. una web, ¿Una qué? una web,
¿Tu negocio en la nube? Un lugar, Mi casa, una ciudad, Londres. un libro, El séptimo secreto, un dibujo animado, Snoopy. un consejo, Nunca sigas consejos. un animal Gato. y un sueño. Ay, traer a mi mamá a Europa. Pues ya más o menos hemos llegado al final. Nos has contado y dado una visión general de tus proyectos, tu forma de vida, tus sueños. Entonces ahora, ¿qué blog te gustaría que intentásemos contactar para entrevistarlo? Espérate, ¿cómo? ¿Qué blog? Sí, ¿qué persona o qué bloguero te gustaría que intentásemos entrevistar? Otra cosa es que nos haga caso. Bueno, a mí me gusta mucho el blog de Víctor Campuzano. No sé si lo conoces. Es un chico de Murcia y tiene un blog genial. A mí me gusta mucho el blog de él y me gusta mucho cómo escribe, ¿no? Y cómo llega a la gente. Entonces, él me gusta. Pues hemos llegado ya al final, nos has presentado una visión completa de ti, de tus proyectos, de tu vida. Entonces, este espacio te lo dejamos para ti por si quieres añadir algo. Pues no, darte las gracias por esta charla. Ahí me disculpas las preguntas que queden sin responder porque me puse a divagar y a hablar de quién sabe qué cosa. Te agradezco mucho tu tiempo y pues esta oportunidad. Espero no haber enloquecido a mucha gente con mis cosas y pues nada, muchas gracias a ti. Nada, a ti, Diana, por dedicarnos este tiempo. Y nada, a todos los demás, vamos a aplaudirle por habernos dejado este momento contigo. Y a todos vosotros, si habéis llegado hasta aquí, pues bueno, podéis darle para arriba, podéis suscribiros, podéis comentar. Y nada, os esperamos. Podéis leer a Diana en sus blogs, pero si queréis saber más sobre Traviajar, visitar traviajar.es. Y nada, darle de nuevo mucho las gracias por habernos dedicado este tiempo. Y nada, gracias Diana por todo. A ti, adiós.